Pues damos la bienvenida al Padre Ignacio Manresa, que nos va a hablar del corazón de Cristo en el misterio de la redención del mundo. Para quien no le conozca, el Padre Manresa es natural de Barcelona, sacerdote de la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, actualmente es párroco en la Parroquia del Sagrado Corazón en Alcorcón, Madrid, y es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Y nada, estamos muy contentos de tenerle aquí y le damos la bienvenida. Muy bien. Yo hoy me siento como en casa, ¿no? Eso de jugar a domicilio tiene su ventaja. Diga lo que diga, todos contentos, ¿no? Entonces esto es como el Barça cuando juega en el Camp Nou. Ahora no juega en el Camp Nou, pero más o menos, ¿no? Muy bien. Me han encargado que os hable sobre el corazón de Cristo en el misterio de la redención del mundo. He planteado una ponencia porque me dijeron que es una ponencia teológica, entonces vamos a hacer una ponencia un poco teológica, en ese sentido, un poco más de pensar y de alimentar nuestra fe contemplando el misterio. Y en este sentido, pues vamos a contemplar el misterio del Señor, ¿no? Como el tema me parecía muy amplio, es decir, corazón de Cristo en el misterio de la redención. ¿Por dónde cojo yo esto, no? Es enorme. Entonces decidí que vamos a hacer el corazón de Cristo en el misterio de la redención según la carta a los Hebreos, que es este texto de la carta de San Pablo, que es un verdadero, tesoro, especialmente también del misterio del corazón de Cristo. Y por eso me parecía muy bueno que, tomando este texto, que contemplemos este misterio del corazón de Cristo en el misterio de la redención, ¿no? Además, con esto también nos damos cuenta de una cosa. Muchas veces tenemos la tentación, vivimos en un mundo racionalista, influido por toda esta cultura que se ha ido conformando, en que las cosas las queremos entender por nosotros. Y por tanto, tenemos la tentación de reducir el misterio de lo que Dios y el camino de la salvación a la medida de nuestra razón. Y entonces queremos cosas muy lógicas y que nos cuadren, etcétera, etcétera. No es que no sean lógicas y cuadren, simplemente que son sobrenaturales. Y por eso necesitamos alimentarnos de las fuentes de la redención, de la revelación, para realmente ampliar nuestra mirada y leer realmente el misterio de Cristo, tal como el Señor nos lo ha entregado. Por eso también me parecía bueno que vayamos a la Escritura y leamos desde la Escritura este misterio de la redención y el lugar que ocupa el corazón de Cristo. Entonces, para concretar un poco, os presento brevemente qué es esto de la carta a los Hebreos, quién es el autor, a quién va y sobre todo cuál es el tema principal y cómo se articula el desarrollo. En segundo lugar, el misterio de la redención, tal como es descrito en la carta a los Hebreos y el lugar que ocupa el corazón de Cristo. Y en tercer lugar, nuestra participación en este misterio de la redención desde el corazón de Cristo, ¿vale? Vamos al primer punto, simplemente introductorio, para que nos sitúe la carta a los Hebreos. Cuando nosotros nos acercamos a la carta a los Hebreos, nos damos cuenta, le llamamos carta, pero si la miramos y un hombre incluso de la antigüedad que se acercara a él se daría cuenta que en primer lugar le podríamos llamar más bien epístola, porque normalmente en la antigüedad había una distinción entre carta y epístola. La carta era un documento dirigido a otro que contenía elementos personales, mientras que una epístola era un escrito donde se desarrollaba ampliamente un tema de carácter más doctrinal muchas veces. Y por eso sería más bien una epístola. Pero incluso si nos acercamos más, casi parece más una gran homilía.
Y en este sentido, como dice la misma carta, es una palabra de exhortación. Y es verdad que enviada al final pues a las diversas comunidades. Y por eso la parte final contiene algunos elementos más claros que son de un género epistolar, ¿no? Pero sería como una gran homilía, una gran exhortación, evidentemente fundada en unas verdades para poder exhortarnos a vivir, pues en este caso, como veremos, del misterio de Cristo, ¿no? Uno de los temas típicamente discutidos de la carta a los hebreos es la autoría paulina. Pensar que ya en la antigüedad era un tema discutido, no es un tema meramente moderno. Hoy en día lo niegan todos y bueno, mucho está así, pero ya en la antigüedad había, pues en el mundo occidental particularmente, una cierta duda de que realmente procediera de San Pablo, ¿no? Y en cambio en Oriente nunca se ha discutido especialmente, desde el principio, parece incluso citado en la carta de Clemente, pero sobre todo en Orígenes, Clemente de Alejandría, todos afirman el origen paulino, aunque el mismo Orígenes dice que por el estilo no parece que lo escribiera San Pablo, aunque las ideas y el origen proceden de él. Es decir, es una manera de decir, pensar que nuestra idea de escribir una carta es un poco distinto de la antigüedad. Antiguamente, pues no todos sabían escribir y no por eso no enviaban cartas, sino que tenían gente que se las escribía y entonces se producía este fenómeno en que había una colaboración, incluso en grados distintos, a veces dictando, pero a veces incluso dándole las ideas y él redactaba pues aquellas ideas que le habían propuesto. Incluso algunos apuntan a que sea incluso alguien que ha hecho este gran sermón, esta gran exhortación, tomando la enseñanza de San Pablo, y San Pablo luego la envía a diversas comunidades. Bien, lo que es importante es pues que tiene un origen apostólico, claramente, y una enseñanza que de algún modo parece, que es la hipótesis más probable, procede de San Pablo, sea directamente o indirectamente, ¿verdad? El tema es ¿a qué responde esta carta? ¿A qué viene? En la antigüedad se produce, a raíz pues del surgimiento de la fe cristiana y de la extensión hacia los gentiles, se produce rápidamente la tensión acerca de qué hay que hacer con la ley antigua y muy concretamente con todos los preceptos de naturaleza ritual que se contienen en la ley antigua. Por ejemplo, la circuncisión, los alimentos que los judíos no tomaban o que no tomaban de una manera determinada. Y todo esto es ley de Dios. Y ahora cuando ha llegado Cristo y empiezan a acercarse a la fe gentiles, ¿esos tienen que guardar realmente esta ley o no? San Pablo va a ser el gran defensor de la libertad cristiana en el sentido de que los gentiles no están sometidos a las exigencias rituales de la ley antigua. Y eso, al mismo tiempo que él tiene que defender esta verdad, tiene que explicar de qué manera entonces el Antiguo Testamento está planificado en el Nuevo. Si aparta una serie de cosas, ¿por qué las aparta? Y de qué manera el Nuevo ha cumplido el Antiguo. Porque no basta decir, no, esto lo dejamos atrás. Ya, pero si era palabra de Dios, una ley dada por Dios, ¿qué valor tenía esta ley? ¿Qué sentido tiene? Porque ahora dejamos aparte dejamos de vivir esta parte y esta otra no. Y ahí aparece toda la gran enseñanza que encontráis en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, ¿no? Particularmente. La carta a los Hebreos se inscribe justamente en este mismo problema. San Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, tiene que dar razón
de cómo Cristo ha cumplido el Antiguo Testamento y lo ha llevado a plenitud. Y en ese sentido, la carta a los Hebreos tiene, por una parte, una gran enseñanza doctrinal y por otra, una gran exhortación a vivir en fidelidad a este misterio de Cristo, ¿no? Evidentemente están apareciendo persecuciones, situaciones de dificultad, y todo esto pues les hace más difícil permanecer fieles a Cristo. Y Él pone ante sus ojos otra vez el misterio de Cristo y de qué modo en Cristo se ha cumplido toda la plenitud de la antigua alianza. Cuando nosotros nos acercamos a la carta a los Hebreos, y aquí os lo pongo, encontramos una especie de comparación que ocupa los primeros capítulos hasta el capítulo 11, una comparación para mostrar la superioridad de la nueva alianza frente a la antigua. Y en ese sentido, Cristo, en primer lugar, en cuanto Hijo hecho hombre, es superior a los ángeles en cuanto revelador y maestro. El Antiguo Testamento consideraba que la revelación había sido hecha por ministerio de los ángeles, y en ese sentido ejercían una mediación para transmitirnos las verdades de la revelación. San Pablo, en esta primera parte que ocupa los 2 primeros capítulos, muestra que el Hijo goza de una intimidad superior para conocer los misterios del Señor, y por eso es maestro para nosotros, superior a los mismos ángeles. En segundo lugar, Cristo es, por ser Hijo de Dios hecho hombre, es superior a Moisés como legislador y guía. Y en este sentido, la ley nueva es superior como ley que nos conduce a la salvación a aquella ley que se nos dio en el Antiguo Testamento. Pero el núcleo de la carta, sobre todo, se dedica al tema del sacerdocio. Fijaos que aquí aparece un problema importante, porque es fácil ver a Cristo enseñando como maestro, y en ese sentido verle superior a Moisés mismo y sobre todo a los ángeles, y como legislador y maestro, porque le vemos enseñar, le vemos actuar, le vemos guiar. Pero sacerdote, ¿dónde? Él no procede de ninguna familia sacerdotal. Él pertenece a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví. No pertenece al sumo sacerdocio, al clan de Aarón. ¿Y dónde ha ejercido el ministerio sacerdotal? ¿Dónde ha ofrecido sacrificios en el templo? ¿Cómo Cristo ha cumplido el Antiguo Testamento en una dimensión absolutamente esencial como es el sacerdocio? Quizá este es lo más original y lo más profundo de la carta a los Hebreos, y en lo que sobre todo yo me quiero detener para descubrir el misterio de la redención en su misterio sacerdotal y el lugar del corazón de Cristo en el ejercicio de este sacerdocio, ¿vale? Fijaos que Cristo nos redime como maestro, porque nos enseña la verdad y nos quita, por tanto, de la ignorancia de conocer a Dios y sus caminos. También como legislador y guía, porque Él es el que providentemente, lo que llamamos pastor, en esa analogía del capítulo 10 de San Juan, nos guía en este sentido. Y así nos redime Cristo. No solamente nos redime con el misterio de la cruz, pero Cristo también nos redime en cuanto sacerdote. Y ahí es donde yo quiero parar, especialmente pues para pensar juntos, y porque es un aspecto fundamental del apostolado de la oración, al cual pertenece FRC. Cuando entramos en estos capítulos, como veis del capítulo 5 al capítulo 11, eso está mal, cuando entramos ahí, descubrimos que San Pablo va desarrollando esta argumentación, mostrando en primer lugar que Jesús es sumo sacerdote. En primer lugar, Él realmente es sacerdote y sumo sacerdote.
Pero en segundo lugar no queda ahí, porque sumos sacerdotes hay muchos a lo largo de la historia. Él es uno más, vamos a decir. Pero la segunda parte dice, no, es el verdadero sumo sacerdote. Y eso, la primera parte ocupa los capítulos 5 y 6, Jesús es sumo sacerdote. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, ocupa los capítulos 7 al 10. Y más concretamente, Cristo es el verdadero sumo sacerdote, en primer lugar por su persona, por ser el Hijo de Dios, sacerdote según el orden de Melquisedec, como veremos, y en segundo lugar por el sacrificio que ha ofrecido, capítulos 8 al 10, ¿vale? Bueno, ¿vamos bien más o menos? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos ahora a entrar en esta primera afirmación. Cristo es sumo sacerdote. Fijaos que la idea primera es cómo es sacerdote. Si él no pertenece a ningún clan sacerdotal, si él nunca ha ofrecido un sacrificio, pues propiamente, según la mente, pues que ahí, tenía Israel, ¿no? Bien. La justificación de San Pablo es sencilla, porque lo que hace es decir qué es un sacerdote, qué es un sumo sacerdote, y cómo Cristo cumple estas características propias del sumo sacerdote. Y esto ocupa, como veis, 10 versículos. Todo el resto del capítulo 5 y 6 es una gran exhortación. Por tanto, tal, vivid y tal. Pero la parte doctrinal para justificar que Cristo es sumo sacerdote son 10 versículos. ¿Cómo describe lo que es ser sacerdote, sumo sacerdote? Los primeros versículos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por el pecado, por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por los propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Perfecto. Fijaos con qué características nos describe lo que es ser sacerdote. Nos dice, sobre todo, 2 cosas y una tercera que está implícita. Primero, el sacerdote, y concretamente el sumo sacerdote, es un mediador entre Dios y el pueblo. Por eso dice esta expresión, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Es decir, colocado entre Dios y los hombres, como representante suyo, para ejercer esta mediación, una mediación sacerdotal, que ahora veremos en qué consiste, ¿no? Esa es la primera gran característica que aparece y a la cual se añade este aspecto, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Detrás de esta palabra dones y sacrificios está todo lo que son las grandes ofrendas del culto de Israel. Los dones son todos los dones de alabanza, lo que si miráis la Sagrada Escritura encontraréis los diversos sacrificios. Y ahí aparece pues, el sacrificio de comunión, el sacrificio de alabanza, el sacrificio vegetal y el holocausto, etc. Dones. Y luego aparece técnicamente lo que se llama el hatat, que es el sacrificio por el pecado. Bien, entonces es toda la diversidad del culto a Dios, de esta ofrenda a Dios, de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de comunión y de expiación. Y está puesto para ofrecer en favor del pueblo. No es para él mismo, sino él como mediador en favor del pueblo. Y la segunda característica que aparece aquí es que nadie puede arrogarse este ministerio, este honor. La tercera, que está implícita, es que todo esto es para producir la presencia de Dios en medio del pueblo, una presencia santificante, que Dios transforme este mundo.
Muy bien, ahora conviene que paremos, porque si no entendemos qué hay detrás de todo esto, realmente no entenderemos la densidad del misterio de la redención y del misterio de la redención de Cristo. Para comprender qué es esto de ser sacerdote, tenemos que remontarnos en primer lugar a la creación. Cuando nosotros vamos sobre todo al primer capítulo del Génesis y recorremos esa creación, esa obra de la creación de Dios en 7 días, ahí hay una serie de detalles que nos hablan de algo como muy importante a la hora de comprender lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios está creando el universo y lo hace en 6 días. Y luego llega el 7º y descansa. La palabra que usa aquí en hebreo es la palabra Sabbat, que significa descansar, pero que tiene un matiz propio. Todo el sentido de esta creación, de poner los espacios, adquiere en la narración del Génesis un carácter de gran templo. Y por otra parte, el Sabbat es la culminación de la creación, que no significa descansó en el sentido que estaba cansado y se paró, sino que es la culminación. Entrar en el Sabbat es entrar en aquello para lo cual está hecha toda la creación, que es la gloria de Dios. Es entrar, toda la creación se dirige ¿a qué? A entrar en el Sabbat, a poder vivir realmente en esta gloria de Dios, en este gozo de Dios. De tal manera que toda la creación se ordena y se penetra de esta gloria de Dios, que es el fin de todo ello. ¿Y quién es el que ejerce en medio de la creación de lugarteniente para conducir esta creación a su Sabbat? El hombre. El hombre le es encargado una doble misión, la misión de creced, multiplicaos, dominad la tierra. Es una misión de dominio, de ordenación de las cosas, para que realmente la creación se ordene según Dios, pero toda ella para hacerla entrar en el Sabbat. Es decir, el hombre colocado en medio de la creación tiene una misión sacerdotal, de ofrenda a la gloria de Dios, de sí mismo y de todo lo creado. Este es el plan de Dios y por tanto el hombre solo alcanza su perfección si vive así, haciendo que Dios penetre todas las cosas, que las cosas realmente encuentren este descanso en Dios, este orden en Dios, vivan para gloria de Dios. Y este es el plan de Dios sobre la creación. ¿Qué es lo que sucede? Que el pecado introduce en la creación todo ese desorden, esa lejanía de Dios, ese expulsar a Dios. Y este pecado se extiende entre los hombres y en la misma creación, dañándola porque no encuentra su armonía ya en Dios. En este sentido, Dios vuelve a empezar un camino de salvación, de redención, tratando de ofrecer al hombre otra vez la restauración de este orden de la creación para que el hombre viva en esta unión con Dios, ¿no? Y entonces empieza esa historia de la alianza, que empieza pues en Noé, que sigue en Abraham, y que sobre todo encuentra un lugar fundamental en Moisés, ¿no? Pero al tiempo que se va realizando esta alianza, va acompañada de pecado constantemente, que va frustrando todo el deseo de Dios en este sentido, ¿no? Especialmente si uno va a la alianza del Sinaí, uno se da cuenta cómo Dios, después de sellar esta alianza y de colocar, porque la alianza no consiste solo en un pacto, sino que la alianza propiamente queda sellada cuando Dios vive en medio de ellos, cuando se pone el tabernáculo y Dios baja a vivir, porque yo seré, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y Dios vive en medio de nosotros. Y es lo que Dios quiere hacer, vivir en medio de ellos para que su presencia santifique, transforme. Pensar que esto es una idea
muy importante y muy teológica. Las cosas solo se ordenan si Dios está presente. No es por nuestras fuerzas. Dios es el centro y solamente si Él está presente con su luz y nosotros vivimos para Él, todo se ordena y realmente el hombre encuentra su perfección. Pero todo este plan de Dios va siendo constantemente frustrado por el pecado, pues del becerro de oro, el pecado pues de las resistencias a lo largo del desierto, los pecados sacerdotales. Y Dios incluso ofrece un camino de salvación e instaura pues incluso todos esos sacrificios que van apareciendo y especialmente vinculado a una gran fiesta, la del Yom Kippur, en que ofrece un camino de expiación, un camino de vencer este mal, ofreciendo este sacrificio, ¿verdad? Bien, todo esto nos prepara para comprender ahora qué pintan los sacerdotes en medio del mundo. Porque no se trata, mira, este hace de ingeniero, este de cura, bueno, cada uno hace, mira, lo que le gusta. No. Esto tiene que ver con restaurar todo el orden de la creación, con volver a la armonía con Dios, el poder hacer presente a Dios en medio del mundo con su presencia salvadora, ¿no? Y entonces cuando el autor de la carta a los hebreos que ve esto, piensa en el sacerdocio, piensa así, sabe este orden de la creación, sabe qué lugar tiene el sacerdocio para poder interceder y alcanzar de Dios la misericordia y hacer presente a Dios para que realmente se restablezca el orden en el mundo y por esta presencia de Dios el hombre encuentre su perfección, ¿no? Y bien, y entonces en este sentido, después de haber descrito las características del sacerdocio, ve cómo Jesús las cumple. Lo leo porque luego entraremos más hondamente. Y dice, como veis ahí, nadie puede arrogarse este honor tal. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 11:15. 11:15. Vale. Si veo que os vais durmiendo, lo dejaremos antes, no hay problema, ¿eh? Mi propósito es ese, he dicho, una charla muy teológica significa una charla en que consiga dormiros, ¿eh? Si no lo he conseguido, es que no vamos bien, ¿no? Muy bien, fijaos las tres características, cómo ve que Jesús ha cumplido esto. En primer lugar, nadie se abroga el sacerdocio, que habría más que hablar, pero fijaos cómo justifica el autor de los Hebreos con dos salmos. Uno es el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otro es el Salmo 109, que es tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Como ha sido constituido Cristo. Esto volveremos a pensarlo luego. Pero la segunda idea es cómo ha ofrecido dones y sacrificios. Y entonces, de repente empieza a hablar de algo sorprendente, que es que Jesús ha ofrecido el sacrificio ofreciendo su vida. No es tan evidente esto. Para ellos ofrecer un sacrificio es ir al templo y consumar, inmolar una víctima y entrar con ella en el Sancta Sanctorum. De repente, ellos son puestos delante de esta mirada. Jesús, y si incluso queremos concretarlo más, en Getsemaní, a gritos y con lágrimas, ofreciendo una súplica al Padre. Por su obediencia fue escuchada. Y tercera característica,
y se ha convertido en mediador de la salvación para todo el que se acerca a Él. ¿Vale? Bien, luego pararemos porque hay aquí dos términos complejos. Este término de obediencia y el otro término de constituido, en este sentido, sacerdote, mediador, según el rito de Melquisedec. Bien, después que nos ha dicho que es sacerdote, va a explicarnos qué es el verdadero sumo sacerdote, el verdadero. Los antiguos no eran los verdaderos sumos sacerdotes. ¿Y esto por qué él es el verdadero y los demás no? En primer lugar, porque es el Hijo y ha sido constituido según el orden de Melquisedec. Segundo lugar, porque él ha ofrecido el verdadero sacrificio que realmente nos introduce en el cielo. Los demás no eran capaces de ofrecernos este sacrificio, ¿de acuerdo? Y por eso él es el verdadero sumo sacerdote. Vamos a ver lo primero, cómo San Pablo, en este texto que os pongo delante, nos habla de cómo él es el verdadero sumo sacerdote, porque es el Hijo, constituido Hijo, según el orden, sacerdote según el orden de Melquisedec. Fijaos este texto. De aquellos, de los sumos sacerdotes, ha habido multitud, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder en favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente y sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Muy bien. Y entonces sigue en un texto, que es el inicio del capítulo 8, que dice lo siguiente, y uno las dos cosas. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. Fijaos qué es lo que dice aquí la carta a los Hebreos. Mirad qué problema hay. A ver si me explico. Aquí aparece una especie de tensión que uno queda un poco desconcertado. Normalmente uno no se da cuenta, pero cuando se da cuenta empieza a quedar un poco desconcertado. Porque aparecen dos cosas. Fijaos, Cristo, ¿por qué sacerdote ofrece el sacrificio? ¿O es sacerdote porque el sacrificio le ha hecho sacerdote? ¿Veis el problema? Y las dos cosas están en la carta a los Hebreos. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Segundo, parece igual. Es hijo. ¿Por qué es hijo? ¿Ofrece el sacrificio como mediador? ¿O porque ha sido constituido hijo por el sacrificio, ahora es capaz de ejercer la mediación? El problema es el mismo. A ver si me explico. Y es importante porque de repente veremos que nuestra mirada tiene que cambiar. Nosotros normalmente, ¿qué nos pasa? Vemos al cura, el cura como es sacerdote celebra el sacrificio y ya está, celebra la misa y entonces porque es sacerdote celebra el sacrificio. Pero fijaos una cosa, ¿en qué consiste ser sacerdote? Consiste en hacer descender sobre el hombre la misericordia de Dios. Luego, realmente es sacerdote cuando, habiendo ofrecido el sacrificio, ha entrado en la cercanía de Dios para hacer que descienda sobre el mundo la misericordia. El autor de la carta a los Hebreos no tiene su mirada puesta en la cruz,
la tiene puesta la mirada en Jesús en el cielo, que ya ha pasado por la cruz y está sentado en el cielo, y ahí ejerce su sacerdocio. ¿Captáis la idea? Y esto es muy importante. Ahora volveremos. Realmente ha ofrecido un sacrificio. Y es porque sacerdote puede ofrecer el sacrificio. Pero su sacerdocio pleno se ejerce en el cielo en virtud de su pasión para hacer ahora descender sobre el mundo la misericordia. Por eso fijaos el texto, os lo leo otra vez. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. Es ahora, en el cielo, cuando Cristo, presentando la ofrenda de su sacrificio, hace descender sobre el mundo la misericordia de Dios. ¿Captado? Esto es muy importante para que entremos en la perspectiva pues, del misterio de la redención en la carta a los Hebreos. Por eso, Cristo, en ese sentido, cuando oímos sacerdote, es hoy te he engendrado. Y el texto también aparece en los Evangelios cuando cita, hablando de la resurrección, y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y todos decimos, ¿cómo? Si le engendró en la eternidad. Claro, pero la humanidad de Cristo ha sido plenificada no solo en la encarnación, sino en su plena consumación a través de la pasión y la resurrección. De manera que esta humanidad tiene ahora la gloria del Hijo en cuanto cabeza nuestra para introducirnos en la salvación. Y en ese sentido, ahora Cristo ejerce como Hijo y como sacerdote esta mediación en favor nuestro. ¿Captado? Esta es la perspectiva de la carta a los Hebreos, ¿vale? Y entonces nos falta un último punto. No voy a enredar mucho más, ya veo que... y termino con esta parte, ¿no? Ya, pero... ¿y cómo el Señor nos ha redimido? Todo el texto, el capítulo ya, pues, 8 y 9, nos meten en el rito de la fiesta del Yom Kippur. Y cómo el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum con la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío para purificar los pecados. Y dice, también Cristo entró en un santuario no construido por mano de hombre, sino en el santuario celeste. Fijaos que todo el tema del sacerdocio es poder llegar al cielo, poder llegar realmente a Dios, el que es pureza infinita para hacer derramar sobre el mundo la misericordia. Y los sumos sacerdotes no llegaban ahí. Y por eso Cristo, a través de su carne, dice, del sacrificio ofrecido, realmente ha subido al cielo, a la presencia de Dios, y puede derramar sobre el mundo otra vez esa gracia que restaura toda la creación. ¿Y esto cómo lo ha realizado? Tenía que expiar el pecado, y para expiar el pecado ofrecía un sacrificio. Y entonces San Pablo, para mostrarnos cómo es este sacrificio, dice, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de una becerra, pertenece a los ritos del Yom Kippur, santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, la pureza ritual. Cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esta razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Es decir, Cristo ha entrado en el cielo no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, como cabeza nuestra, en favor nuestro,
vuelve la mirada sobre el misterio de la cruz y de la ofrenda de Cristo, ¿no? Pero ¿qué es aquello que da valor a este sacrificio, a esta entrega de su muerte, ¿no? Pero en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice Cristo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Primero dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después dice: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Fijaos, ¿qué es lo que nos está diciendo San Pablo? Nos habla de aquello que da virtud salvífica a la ofrenda de su vida. Lo que da virtud salvífica es esta voluntad de ofrenda. No es simplemente que sufre, que ofrece su cuerpo en sacrificio, sino que se ofrece por amor nuestro. Se entrega al Padre en amor nuestro. Así volvemos a esa palabra obediencia. En obediencia al Padre se ofrece por nosotros. ¿En qué consiste esta obediencia? Tenemos que remitirnos a San Juan, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Es por este amor que Dios tiene al mundo, y el mundo en San Juan significa el mundo herido por el pecado. Dios ha entregado a su Hijo. Pero no lo entrega simplemente porque lo da y Él tiene que obedecer, sino que Cristo mismo se ofrece porque participa de este mismo amor en su corazón. Este amor al Padre, este amor a los hombres. Y por este amor repara en expiación el sacrificio, dando valor de redención a esta ofrenda de Cristo. Aquí está el meollo. Este es el misterio del corazón de Cristo. Sin este misterio del amor de Cristo, que quema en su corazón, no habría redención. Toda la entrega no sirve de nada. ¿De qué serviría un sufrimiento detrás de otro? No tiene sentido. Lo que da valor redentor es esta voluntad de Cristo que se ofrece. Y que en virtud de esta ofrenda, movido por este amor al Padre y a los hombres, adquiere un valor de redención y de expiación en favor nuestro, ¿no? Ahí aparece, por tanto, el misterio del corazón de Cristo en la redención y en el ejercicio sacerdotal de esta redención de Cristo. Fijaos que antes hemos leído un texto que dice: en virtud del Espíritu Eterno. Lo que quema, el fuego con el que quema el corazón de Cristo, es el Espíritu Santo. Que además tiene una analogía, que es, esto no me voy a entretener, con el fuego mediante el cual se eleva la víctima hasta Dios. Es todo un tema también de cómo se cumple en el Nuevo, el Antiguo Testamento. Bien, hasta ahí lo que yo os quería decir sobre el misterio del corazón de Cristo, o sea, el corazón de Cristo en el misterio de la redención en la carta a los Hebreos, ¿vale? Pero ahora, nuestra participación. Me quedan un cuarto de hora. Muy bien. Nos dejará un espacio para que hagan alguna pregunta. O sea que menos, ¿no? Perfecto. Es que ya sabéis que los curas nos gusta hablar, y nos dan un micro y la cosa ya no para, ¿eh? Pero bueno, la vida es así. Mirad, quiero tocar aquí, para que quede claro, 3 cosas, 4, una nos servirá de resumen. Primero, la Eucaristía. Segundo, me amó y se entregó por mí. Tercero, la unión de ofrenda. Cuarto, el ofrecimiento del apostolado de la oración.
Y ahí es donde entramos en este misterio de nuestra participación en el misterio de Cristo. Fijaos bien, hay dos textos en la carta a los Hebreos que nos hablan de esta como extensión sacramental de esta redención de Cristo. Cristo no solamente murió y está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, sino que ha dejado presente en la tierra una presencia sacramental mediante la cual, actualiza este misterio para nosotros, permitiéndonos participar de él. Fijaos dos textos de la carta a los Hebreos. Primero referido al bautismo. Así pues, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, todo esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Esta expresión, todos los exégetas coinciden, protestantes, católicos, que es una referencia al bautismo. Solo podemos entrar en este misterio a través de este, camino por el cual nos incorporamos al misterio de Cristo y somos lavados por el agua pura, purificados por la sangre, dándonos una conciencia limpia de pecado para poder vivir realmente en Dios, ¿no? En Cristo. Hay también una alusión que los protestantes no aceptan, pero los católicos, exégetas algunos especialmente, reconocen en este texto a continuación de la Eucaristía, y que para nosotros teológicamente luego es claro, ¿no? Dice, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el sumo sacerdote para el rito de la expiación, se queman fuera del campamento. Y por eso Jesús, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de la puerta. Salgamos pues hacia él fuera del campamento, cargados con su oprobio. He aquí que no tenemos ciudad permanente, sino andamos en busca de la futura. Por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. La idea está hablando, contrastando el culto antiguo con el culto nuevo. Y dice, nosotros tenemos un altar. Un altar que no es el antiguo, sino un altar edificado fuera del campamento, es decir, fuera del orden del Antiguo Testamento. Y en el cual Cristo mismo fue la primicia porque murió fuera y ofreció su víctima fuera de la ciudad santa. Y en esto la carta a los Hebreos ve una especie de prefiguración de este nuevo culto que ahora se nos prolonga en este altar, en el cual ofrecemos un sacrificio de alabanza que se prolonga luego en esta confesión de nuestra parte. Muchos autores ven en esto, y mirado en el contexto de la vida propia de la primitiva iglesia cristiana, es muy lógico que se refiera a la Eucaristía. Para nosotros es muy claro. Cristo instituyó un memorial, es decir, Él hace presente el misterio de su pasión a través de este misterio de la Eucaristía. Y por eso cuando realizamos la Eucaristía, Cristo en el cielo ahora vivo está presentando al Padre el único sacrificio que ofreció y haciendo derramar sobre el mundo la misericordia de Dios. Y nosotros entramos en este misterio para poder participar en Él, en Cristo. Y ese es el primer gran fundamento. Primero el bautismo, luego la Eucaristía, ¿verdad? En segundo lugar, la gran exhortación de la carta a los Hebreos, además de estas alusiones, es a la fe. La fe en San Pablo, en este contexto, significa creer en Dios, creer en Cristo,
en su misterio de salvación, poner en Él nuestra esperanza y vivir conforme a Él. Y esto es lo que aparece en todos los ejemplos que pone delante de los ojos, de los patriarcas, etcétera, que son modelos para nuestra fe. Pero si nosotros pensamos, claro, es vivir desde este misterio de Cristo, a través de esta fe que está hecha de esperanza, de caridad, de vida, fiel en fidelidad a Cristo. Pero si queremos ir como al meollo, me parece muy útil ir a un texto de la carta a los Gálatas, que es aquello que nos permite entrar realmente en lo profundo de este misterio para participar en él. Y dice así San Pablo: pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Fijaos qué texto, ¿no? Nos está hablando de esta vida nueva en Cristo, de este participar del misterio de Cristo. En ese sentido no se trata solamente de una especie de amor llevado al extremo, entonces yo vivo en el otro y el otro vive en mí. Es algo como más fundamental. Vive y participa del misterio de Cristo. Estoy crucificado con Él, he muerto y he resucitado con Él. Es la gran idea de la vida del cristiano en San Pablo. Y esta vida se entra a través de esta fe, cuyo meollo es: me amó y se entregó por mí. Y realmente uno entra en el misterio de Cristo cuando todo este misterio que encuentra actualizado en la Eucaristía lo percibe como signo de este amor que se entrega por mí. Si no, no entramos a participar en este misterio, no entramos. Uno puede esforzarse en imitar a Cristo, puede querer participar con Él en hacer acciones de la salvación, no entrará. Se entra por el corazón de Cristo. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y entonces, cuando entramos así, empezamos a poder vivir de este misterio y el Señor no solamente nos redime, y en esto aquí entra la teología católica frente a la protestante, sino que podemos colaborar con Él en la obra de la redención. Y en este sentido trabajar con Él y, bueno, pues predicar, enseñar, ayudar a otros, hablar a uno, aconsejarle, todo lo que podemos hacer, sin duda, que es santo y bueno. Pero también podemos ofrecer nuestra vida, prolongando el sacerdocio de Cristo, ofrecer nuestra vida. Y muy concretamente, ofrecer nuestros sufrimientos, prolongando la pasión de Cristo. Y aquí viene otro texto de San Pablo que habla justamente de esto, hablando a los colosenses, y dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Esta asociación a la redención, colaborando con Él, ofreciendo la vida. Y en este sentido es muy importante captar dos cosas. Esta ofrenda de la vida, igual que lo que da valor al sacrificio de Cristo es el amor de su corazón que se ofrece, lo que da valor a nuestra ofrenda es participar en el amor del corazón de Cristo ofreciéndose. Y lo que más redime al mundo, en último término, es el sacrificio de la cruz. Lo que más redime al mundo es la ofrenda de nuestra vida, particularmente de aquellos sacrificios que Dios nos pide junto a Él. Por eso caer en la cuenta de la importancia de no simplemente hacer obras, sino hacer obras en asociación al amor de Cristo, al amor de su corazón, y de ofrecer la vida junto a Él, particularmente aquellos sufrimientos a los cuales el Señor nos asocia, ¿no? Fijaos que entonces nosotros llegamos a lo que es el apostolado de la oración y su elemento fundamental, que es el ofrecimiento de obras. Y fijaos que bien, a la luz de todo lo que os he explicado, si ya os acordáis de algo, podemos entenderlo mejor ahora, ¿no? Fijaos la primera petición: ven Espíritu Santo.
Inflama nuestro corazón las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Sin este Espíritu Santo en nuestra alma, no podemos participar del amor del corazón de Cristo, que nos inflama en este ansia de amor a los hombres, de amor al Padre, primero porque hemos sido amados así nosotros. Y en ese sentido no podemos colaborar con Él. Y nuestra colaboración no valdría nada. Y una vez pedido al Espíritu Santo que nos llene, y así participamos de esta ofrenda junto a Cristo, nos ofrecemos. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, tocaría otro apartado que no he tocado, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre. ¿Veis? Entro en tu misterio, movido por tu amor, entro en tu corazón, quiero participar de su deseo y ofrecerme contigo al Padre. ¿Dónde? En tu santo sacrificio del altar, porque es el lugar donde se hace posible nuestra ofrenda, unida al sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿con qué? Toda mi vida, mis oraciones, con mis oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. ¿Para qué? En reparación de mis pecados, para que venga a nosotros tu reino, de los pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y luego ese sentido eclesial que tampoco hemos tocado, pues te pido por el Papa y sus intenciones, nuestro obispo y sus intenciones, nuestro párroco y sus intenciones. Muchas gracias. Vale, la primera pregunta que tenemos por aquí es si cuando lleguemos al cielo ejerceremos también el sacerdocio. Si el sacerdocio consiste en este sentido, primero en ofrecer la vida y segundo en interceder, como hemos visto, creo que es claro que en el cielo también seguiremos ejerciendo nuestro ministerio. La Virgen está constantemente intercediendo y los santos, ¿verdad? En este sentido no hay duda. Lo de ser sacerdote según el Antiguo Testamento y serlo a la vez por el Nuevo, ¿convencería a los judíos de que Jesús es el Mesías? Si podría volver a explicarlo. A ver, Jesús no es sacerdote según el Antiguo Testamento, sino solo según el Nuevo, si he entendido bien la pregunta, ¿no? Mostrarle que en Él se ha cumplido realmente el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿les convencería? Es evidente que para ellos es una dificultad ver que esa dimensión esencial de la ley, y la ley es aquella ordenación que conduce realmente a Dios, ¿no? Y Cristo no ha cumplido esta dimensión esencial que es el sacerdocio. Por tanto, forma parte de este misterio de abrirles a la luz de Cristo, darles a entender que realmente Jesús es el verdadero sacerdote. ¿Les convencería que es el Mesías? Bueno, hay que entender que la palabra Mesías, en el contexto de la escritura y de la mente de la Palestina del siglo I, no se refiere solamente al Mesías rey, sino también al Mesías sacerdote. Y eso está muy presente, sobre todo en el ambiente de Qumran, la esperanza en un Mesías sacerdote que viene a cumplir realmente esta expectativa, ¿no? Claro, yo creo que forma parte de aquellas cosas que debe entender Israel para abrirse a Cristo, sin duda. ¿Cuál es el camino más directo? Eso ya es otro tema. ¿Sí? Y la última le piden que explique un poco cómo ese fuego del Espíritu Santo que quema nuestra voluntad sería la gracia que nos precede. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia, de alguna manera, creemos y tenemos experiencia de la acción del Espíritu Santo, ¿no?
Y es una verdad fundamental pues, de la fe cristiana, que este Espíritu Santo que habita en nuestro corazón es el amor de Dios derramado en nuestras almas. Y en este sentido, sin esta acción interior, no es posible realmente cambiar el corazón, restaurarlo del pecado y hacerlo pues realmente una vida nueva, ¿no? En este sentido nos precede, sí, nos precede sin duda. Ahora entramos siempre en esta dinámica misteriosa de que nos precede y al mismo tiempo le suplicamos que venga para que venga más y crecemos y al crecer infunde más su gracia y entra más profundamente y entramos en todo el dinamismo propio de la vida cristiana, ¿no? Sin duda, sin la gracia de Dios no podemos nada y en ese sentido, en sentido absoluto, nos precede completamente, sí. Vale, y las últimas dos preguntas son muy parecidas, entonces vamos a resumirlas. Preguntan si el sacrificio que Cristo hizo no fue completo y para que tengamos nosotros que completar en nuestra carne ese sacrificio, o si ya contaba San Pablo con nuestra colaboración en ese texto. Este es un tema típico de la polémica entre católicos y protestantes, ¿no? O sea, más allá de, digamos, luego trataremos de entenderlo, ¿no? Pero en primer lugar, la afirmación de San Pablo es muy clara y los protestantes en el fondo tendrían que enfrentarse a ella con seriedad, porque San Pablo dice claramente que completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Luego entenderemos, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que falte algo a la pasión de Cristo? Es evidente, y esto ya entro en una reflexión más teológica, que no se trata que falte algo de tal manera que aparezca algo que no esté toda su fuerza en la pasión de Cristo, sino que el Señor, como siempre, es tan misericordioso que no solamente hace Él, sino que nos hace hacer junto a Él. En este sentido, nuestro completar su pasión es el fruto de su pasión en nosotros, que desarrolla virtualmente su pasión colaborando con ella. ¿De acuerdo? En este sentido no está al margen del fruto de la pasión, sino que es fruto de ella, pero hay una verdadera colaboración, completando. ¿En qué dimensiones? Bueno, esto ya entraríamos mucho más allá, pero la idea fundamental es esta, ¿no? Porque la polémica con el mundo protestante siempre es que el hombre pone algo que Dios no ha puesto, o que el hombre pone algo que Cristo no ha puesto. Y al modo de Lutero, el gran lema de Lutero es soli Deo gloria, por tanto, solo la obra es de Dios. Y el católico acepta esto y tiene que vivir de esto. Es verdad que a veces está tentado de decir Dios y yo. Ya, pero no estamos al mismo nivel. Todo viene de Dios. Toda la fuerza de la salvación viene de Él. Pero Dios, suscitando en nosotros, como fruto de su acción y de su gracia, Él también poder poner y colaborar nosotros. Por tanto, todo de Dios y misteriosamente nosotros con Él. Fijaos la expresión de San Pablo, ¿no? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues eso es un poco la idea fundamental. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos al Padre Ignacio Manresa sus explicaciones y pues pedimos un aplauso para él.